Welcome to our fourth and final day of positionality. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto día de Positionality, un simposio sobre el arte Latinx y latinoamericano, y nos acompaña With Rodrigo, Luz, and Tamara Toledo, Rodrigo, Luz y Armando. Quisiera comenzar reconociendo que la tierra y territorio en la que nos encontramos es la tierra tradicional de muchas naciones indígenas. Ha sido parte de la nación Anishinaabe, la Confederación Haudenosaunee y Huron-Wendat. Este territorio es objeto del Dish with One Spoon Pacto, un acuerdo para compartir y cuidar pacíficamente la región de los Grandes Lagos. Y es el hogar de muchos indígenas de toda la isla de Tortuga. También somos conscientes de que venimos de diferentes regiones en Canadá, incluso de América Latina y de otros lugares, y este reconocimiento solo cubre una pequeña parte de los territorios no cedidos. Les animo a que aprendan más sobre la tierra y territorio en la que se encuentran. Como punto de partida, te recomiendo visitar nativeland.ca y voy a compartir el enlace de la página en el chat. Y les cedo la palabra a Tamara para comenzar la sesión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera agradecer a los panelistas, voluntarios, fundadores, donantes e intérpretes que han hecho posible este simposio. En especial, quisiera agradecer a Hannah, nuestra directora de operaciones, por su compromiso y dedicación. En este simposio ha superado todas nuestras expectativas y estamos tan contentos con cómo se ha desenvuelto el simposio. Durante los 3 días hemos sido parte de discusiones enriquecedoras sobre temas como incidencia, colectividad, poder, posicionalidad, feminismo, identidad queer, ideologías feministas, todas que vienen desde una perspectiva de descolonización. Es un honor y un placer compartir este foro con 3 individuos y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas y una discusión. Antes de comenzar con nuestros panelistas, les quiero recordar que estamos en un espacio para compartir, un espacio de respeto, un espacio de colaboración y espero que esto dé lugar a conversaciones honestas y fructíferas. Por favor, recuerden que estaré al tanto del tiempo, del chat y de las preguntas y respuestas y haré todo lo posible para responder a sus preguntas. Los animo a que envíen sus preguntas por el chat o por preguntas y respuestas. Y ya que estamos hablando de la posicionalidad, quisiera reconocer que mi posición como directora y curadora de Sword Gallery, fundadora del CAP y presidenta de este panel, me da el privilegio de ofrecer una voz a comunidades que a menudo no tienen una voz. Por ejemplo, la comunidad latinx y latinoamericana. Como una mujer de mediana edad racionalizada que ha luchado por los derechos humanos desde joven, que viene de una familia chilena refugiada con trauma intergeneracional y un contexto de lucha. Estoy aquí para luchar por los derechos que han sido marginados y olvidados. Con esto en mente, he enmarcado los paneles del simposio como una oportunidad para aprender unos de otros, para involucrarnos en conversaciones necesarias y poner fin a la invisibilización de la colonización que ha impuesto en sus patrones de dominación. Los sistemas neoliberales y capitalistas en este proyecto de modernidad pueden y deben de tener propuestas contrahegemónicas y en los paneles hemos sido testigos de muchos participantes de sus luchas y resistencia. Nelson Maldonado Torres ha explicado que la descolonización se refiere a esfuerzos de rehumanizar el mundo, a desmantelar las jerarquías que deshumanizan a los sujetos en comunidades y destrozan la naturaleza, y la producción de contradiscursos, contraconocimientos, contra
acciones creativas y prácticas que desmantelan la colonialidad y crean múltiples maneras de ser y estar en el mundo. Espero que este simposio nos haya ofrecido una vista de ese intento en Canadá. Sin más por el momento, me gustaría presentar a nuestros panelistas. Primero es un placer presentar a Rodrigo Barreda. Es un diseñador, curador de diseño y director creativo con más de 30 años de experiencia en los sectores de arte, servicios sociales. Tiene una maestría en diseño y Strategic Foresight de la Universidad de OCAD en el territorio tradicional del Haudenosaunee Anishinaabe y Mississaugas of the New Credit, donde también vive. La práctica actual de Rodrigo se enfoca en la concepción de diseños especulativos y las intersecciones de cosmovisiones indígenas y comunicaciones contemporáneas, estrategia y sistemas y principios de diseño. Rodrigo ha sido miembro activo de la comunidad latinoamericana y Latinox y ha formado parte de Sur Gallery, conferencista y actualmente es gerente senior de diseño en United Way, Canadá. Muchas gracias, Rodrigo. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, Hannah. Muchas gracias, Tour Gallery, por esta presentación. Espero que esta presentación sea un aporte significativo a las conversaciones que estamos entablando en este simposio. Voy a comenzar con mi presentación. My paper is titled Mi Chile. presentación se titula Chile, estrategias de diseño contra el neoliberalismo. Y antes de comenzar, quisiera decir que las prácticas descolonizadoras desde la perspectiva de Chile y el sur global giran en torno a una agenda anti-neoliberal. La reciente historia de Chile ha sido formada por la emergencia del neoliberalismo. Intercambios entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago entre 1950 y 1960. El 11 de septiembre de 1973 se puso fin a Allende, pero también 16 años de dictadura en la que Chile fue una tierra fértil para la voz y los experimentos de Chicago y las teorías. Pero Milton Friedman dijo que esto era el milagro chileno. En 1980, la reforma constitucional se formuló para facilitar las políticas y reformas neoliberales, incluida la privatización de los recursos naturales como el cobre, la madera, litio, etc. Esta reforma radical se impuso gracias a lo que se conoce como shock doctrines o doctrinas del shock, que tienen un impacto en la economía y también en el estado físico y mental de la comunidad chilena. Este nivel de opresión y su tolerancia es el costo, el precio que pagó la comunidad para redirigir el modelo económico del país. Es una expresión tangible de capitalismo radicalizado, descrito por Jack Forbes en 1992 como la evolución de un proyecto colonial que permea y da forma a todos los sistemas vivientes, individuales, institucionales, en la sociedad y en todos aspectos de la vida, incluida la vida cultural. En esta presentación analizo el contexto de la comunicación, la emergencia en 1960, la campaña No, 1988 y el levantamiento en 2019.
los conceptos de Chiji, de identidad, de reconciliación, como un metaconcepto que nos sirve como una estrategia para prácticas descolonizadoras. Voy a comenzar con las brigadas de 1963 y es la Avenida España. En Valparaíso se pintaron carteles como estos en 1963. Una enorme estrella blanca era un símbolo durante la campaña. Y la próxima noche respondieron que en el gobierno popular no habrá niños pobres. Y este fue el comienzo de una propaganda y una estrategia de diseño. Era un espacio debatido, dominado por la izquierda, y se convirtió en un performance colectivo. Otro cambio importante fue un cambio ideológico. Movimientos populares y organizaciones empezaron a utilizar el diseño para articular su identidad en oposición a la cultura dominante. Las batallas en la Avenida España eran una conciencia de posicionalidad. En 1960, en Chile, había una reacción a una perspectiva proamericana, una perspectiva revolucionaria. Sandoval describe el concepto de conciencia oposicional como una topografía y enfatiza el papel que juega en determinar las realidades materiales que delinean una serie de puntos críticos en los cuales individuos y grupos pueden constituirse como resistentes, como ciudadanos de oposición. Estos colectivos autoorganizados crearon un vocabulario de diseño Los colores rojo, blanco y azul se utilizaron para simbolar la resistencia. Se incluyeron también imágenes de árboles, agua, animales. Y las brigadas definieron la estética visual y el contenido de la contracultura, un imaginario que también se ve reflejado en el trabajo de varios diseñadores. Y también con el uso de música. Y esto se convirtió en la música chilena. Durante la campaña presidencial en la que Allende se convirtió el primer presidente marxista y promovió los programas gubernamentales en 1973. Durante este periodo, los murales se convirtieron en una práctica artística oficial. En mayo de 1971, las brigadas expusieron sus obras en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago y en noviembre de ese año, el artista Roberto Mata celebró el primer año del gobierno popular, la primera meta de Chile. El mural se encontraba en un barrio popular. Víctor Jara, un artista vinculado con las brigadas, luchó por el derecho de vivir en paz y se convirtió en un símbolo del movimiento contra la guerra en Vietnam. Miembros de las brigadas fueron atacados, perseguidos, acosados y continuaron su trabajo en Chile
o como refugiados políticos alrededor del mundo. Después de su asesinato el 16 de septiembre de 1933, Víctor Jara se convirtió en un símbolo de la resistencia y del arte. En 1988, Chile. El eslogan de la campaña No se transmitió en 1988. 15 minutos se dedicaban por día a la campaña del gobierno, sí, en pro de la dictadura. Después de 15 años de represión, la coalición necesitaba luchar contra el miedo para mitigar la apatía de una generación que había crecido durante la dictadura. La campaña del gobierno se enfocó en Pinochet como ciudadano y en una narrativa en la cual el regreso a la democracia representaba violencia. Y su mensaje se enfocaba en la unidad, un Chile para todos chilenos, en una primavera que estaba por venir. Su símbolo era un arco iris. Esta narrativa iba más allá de generaciones, de identidades de género, de afiliaciones políticas. No se ponía énfasis en regreso a la democracia, sino que votar no representaba el futuro, la alegría de vivir sin Pinochet. Pero todos sabían que era una media verdad. Eso no iba a eliminar un sistema neoliberal, liberal, y el general iba a ser un senador por vida. La campaña no necesitaba construir una narrativa que sería una plataforma para interpretar la dictadura y la democracia, para coexistir dentro de ese sistema. Silvia Rivera Kusikanski define el concepto de Chiji, que es un concepto que no sugiere una tercera identidad, la dictadura o la democracia, pero sino la coexistencia en conflicto de dos o más elementos. Desde la perspectiva de una práctica descolonizadora, el concepto de Chiji arroja luz en nuestro entorno mediante un lente no binario. Kusikanski declara que la noción de Chiji, que refleja la idea aymara de algo que es y no es al mismo tiempo, es la lógica del tercero incluido. Un Chiji es gris, pero blanco, pero no al mismo tiempo. Es blanco, pero su opuesto al mismo tiempo, negro. Chiji es la identidad de componentes yuxtapuestos. Este mensaje fue un elemento principal de la campaña y de las brigadas. Luego fue cooptado por las organizaciones de base para el futuro de la democracia y para incorporar nuevas voces en la campaña. Este enfoque facilitó la participación de artistas como Los Prisioneros, con los bailes y las canciones de los jóvenes que habían sido olvidados por el Estado. O las personas que habían desaparecido y que bailaban la cueca sola, televisada, y las violaciones de derechos humanos. Solo se pueden imaginar el impacto que tuvieron estos hechos después de ser televisados. La campaña también se centró en la diversidad de estrategias de diseño y de lucha contra la dictadura.
No Más Public Art Actions of 1983. And Que hay, por ejemplo, en 1983 y 1988. one of the creators behind the No campaign states, quote, everything that was done in Chile Todo lo que se hizo en Chile to the result of the plebiscite. cobró una importancia vital. Era un maratón de 15 años y la campaña No fue de suma importancia. En 1988 el 56% de la población votó no y puso fin a la dictadura del general Pinochet. 2019, entre la ira y la esperanza, expresiones artísticas. No son 30 pesos, son 30 años. Fue el eslogan en 2019. El 6 de octubre, 31 años después del plebiscito, el gobierno de Piñera declaró un aumento en la tarifa del metro y fue la gota que derramó el vaso. Después de 30 años de gobierno democrático, la gente salió a la calle para protestar contra la desigualdad y los abusos. Cientos de miles de personas convergieron en las calles para protestar las políticas. La foto de Susana Hidalgo es una de las imágenes más simbólicas de estas protestas y manifestaciones. Se muestra aquí la bandera de la nación mapuche. Among the many issues ignored by the democratic government since the end of the dictatorship in 1990 are the ongoing struggle of the Mapuche nation for freedom and Se self-determination. destaca la lucha de la comunidad mapuche. Without a doubt, the current social demand is Sin duda, pesos. It is about 30 years of abuse. las manifestaciones no se centran en un aumento de 30 pesos, sino en la represión que han sufrido durante 30 años. Es un nuevo contrato social. Of a possible system that is emerging. Un sistema que está emergiendo. En 1960 y en 1988, el mensaje oficial fortalece las estrategias. En esta ocasión, también es una crisis. Las condiciones devastadoras de las relaciones humanas con otros seres vivos, flora, fauna, y la crisis de las relaciones entre los pueblos indígenas y no indígenas. Es una crisis interdependiente y no puede haber una solución si no se aborda la crisis entre los humanos y la flora y la fauna. Kusikanki también habla sobre conceptos no lineales de la historia. Dice, las semillas del futuro vienen del pasado. El presente es el sitio de nuestros impulsos. En Chile, las brigadas de 1960 existen junto a nuevas expresiones visuales. Por ejemplo, las obras de los prisioneros expresan las esperanzas de un nuevo Chile.
in which traditional dance groups share space with popular comic strip characters. Grupos de danza tradicionales comparten el espacio con expresiones contemporáneas. To denounce you, the state, are the rapist. The nightmares of corporate elites, military officials, and conservative politicians has come true. A perfect Las pesadillas se han vuelto realidad. Es un caos perfecto que inunda las calles. Eugenio García, uno de los directores creativos de la campaña No, describe el movimiento como un sentimiento común de incomodidad con lo que existe y una urgencia por el cambio. No hay una canción que lo pueda interpretar, no hay un anuncio, no hay una persona que pueda interpretar la complejidad de este movimiento, no se va a reescribir. La Constitución, esta transformación va más allá. Es una transformación cultural y sistémica. Quisiera concluir con una reflexión. In doing so, I am reminded of an excerpt from the Haudenosaunee Treaty of the Two-Road. Pienso en el Tratado Haudenosaunee. It says, "Together we Dice, shall travel in friendship and in juntos peace." viajaremos en amistad y en paz, siempre y cuando el pasto sea verde, que los ríos corran y que el sol amanezca y se ponga, siempre y cuando la madre tierra siga viva. Nuestro territorio sufre todos los días. El agua ha sido privatizada y no corre para todos. Nos preguntamos, ¿durante cuánto tiempo va a sostener nuestro estilo de vida la madre tierra? La participación de diseñadores y de artistas en crear una conciencia Gigi, no binaria, es fundamental. Necesitamos descolonizar nuestra tierra. Sugiero que un punto de partida es explorar nuestras experiencias del pasado, nuestras experiencias compartidas. Nos muestran las estrategias contemporáneas que contra el neoliberalismo son transgeneracionales, multinacionales y descentralizadas. Son la fundación de un nuevo contrato social. Muchas gracias. Thank you so much, Rodrigo. That was Muchas gracias, Rodrigo. so fascinating. Fue una presentación fascinante. The world of design and activism using decolonizing. Creaste un vínculo mediante las metodologías de acciones descolonizadoras para entender y proponer nuevas maneras de pensar y de colaborar. ¿Y cómo podemos aprender de el pasado y el presente en Chile? Y eso nos permitirá contextualizar esa información en nuestras realidades, como sugieres al invertir un sistema de poder. Hay mucho que decir al respecto, pero vamos a continuar con nosotros, panelistas. Muchísimas gracias por tus aportes. Estoy segura que será una conversación muy rica. So now I would like to Ahora me gustaría presentar a Armando Perla. Armando Perla es un consultor que colabora con museos, instituciones culturales y comunidades en cuestiones de derechos humanos e inclusión social en Canadá y en el extranjero. Perla es licenciado en Derecho por la Universidad Laval de Canadá y tiene un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Lund y el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Suecia. Ha sido profesor adjunto de Descolonización y Raza en Museos y Patrimonio en el Máster de Estudios Museísticos de la Facultad de Información de la Universidad de Toronto.
Perla es miembro del equipo fundador del Museo Canadiense de Derechos Humanos y del Museo Sueco de la Migración y la Democracia, así como asesor internacional en materia de museos, derechos humanos e inclusión social para la ciudad de Medellín, Colombia. Actualmente está realizando un doctorado en Historia del Arte y Museología en la Universidad de Montreal y es el conservador jefe de los Museos de Historia de Toronto. Bienvenido, Armando. Gracias, Tamara. Muchas gracias, Tamara. Buenos días a todas, a todos, todes. Quiero empezar reconociendo que hoy me conecto desde el territorio tradicional de los Mississaugas del Crédito, los Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee y Wendat. También quisiera reconocer que soy mestizo de Cuscatán, el territorio tradicional, pueblo nahual, y aunque también huí de la misma violencia colonial en El Salvador debido a mi orientación sexual y solicité asilo hace 22 años. Hoy quiero hablar de la subalternidad como práctica curatorial dentro de la muy occidental y colonial institución del museo y cómo podemos apropiar el espacio para contar nuestras propias historias. Jacques Derrida y Walter Mignolo han expresado que no es beneficioso antagonizar las formas de conocimiento no occidentales, pero al contrario, se trata de apropiarse de las contribuciones positivas y desenredarlas de la colonialidad. El concepto de la autoetnografía también habla de esta idea de apropiarse de las aportaciones de Occidente por el subalterno. Ella describe el texto autoetnográfico como un texto en el que se describen a sí mismas de forma que se comprometen con las representaciones que otros han hecho. Así, los textos etnográficos son aquellos sujetos metropolitanos europeos y se representan a los otros. Los textos autoetnográficos son representaciones que los otros así definidos construyen en diálogo con esos textos. Los textos autoetnográficos no son lo que se suele considerar como formas autóctonas de expresión o autorrepresentación. Implican más bien una colaboración selectiva y una apropiación de modismos. Estos se fusionan con los modismos indígenas para crear autorrepresentaciones. Las obras autoetnográficas se dirigen al público metropolitano. Su recepción es muy indeterminada. Estos textos suelen constituir el punto de entrada de un grupo marginado en los circuitos dominantes de la cultura impresa. La autoetnografía a menudo implica colaboraciones entre diferentes pueblos y en las últimas décadas la autoetnografía, la crítica y la resistencia han vuelto a conectarse con la escritura en una creación contemporánea de la zona de contacto, el testimonio. Ana Forcinito describe el testimonio en el contexto latinoamericano como una narración marcada por la urgencia de hacer pública una situación de opresión o injusticia o resistencia contra esta misma condición. Y enfatiza la agencia. También se utiliza para referirse a una narración que revela la urgencia de dar testimonio a un acontecimiento, una serie de acontecimientos perpetrados con el objetivo de eliminar a una comunidad o un grupo. La narración conlleva la afirmación de un sujeto hablante que invoca la existencia de una comunidad o grupo al que dice pertenecer. El testimonio se asocia generalmente con el término subalternidad y se entiende como un intento de deshacer el borrado dentro de las narrativas oficiales de la existencia de un grupo social, así como las acciones implementadas por ese grupo para luchar contra la opresión. Aunque el testimonio suele identificarse como una producción literaria en su tesis doctoral Leer el testimonio hoy,
La académica indo-canadiense Upsana Thakar sostiene que el testimonio es sobre todo una perspectiva desde la que leer un texto literario es una forma, entre muchas, de entender o interpretar un texto. Thakar explica además que ella lee la ficción y el cine contemporáneo de Centroamérica, concretamente El Salvador y Guatemala, como testimonio, centrándose en aspectos como la parodia, el transnacionalismo y la visualidad. Ella Díaz, en su artículo Seeing is Believing, Visualizing and Performing Testimonio, propone la idea que la performance también puede interpretarse como testimonio. Sostiene que performance de un género literario desafía las prácticas convenciones escritas de las disciplinas académicas. Lo que resulta central en todas estas interpretaciones es que el testimonio sirve para centrar la voz del subalterno, para denunciar la opresión y para resistir la borradura. Esto es importante porque la ubicación social del subalterno genera un tipo de conocimiento al que no tienen acceso los grupos dominantes. Harding argumenta que tomar la ubicación social del subalterno como un punto de partida en los procesos de investigación puede conceder acceso al tipo de conocimiento necesario para ver los proyectos conceptuales desde una visión crítica. El objetivismo insiste en que las únicas alternativas a su visión desde la nada son las reivindicaciones de intereses especiales y los etnoconocimientos que solo pueden entenderse dentro de una epistemología relativista. Sin embargo, los desequilibrios de poder parten de las vidas de quienes menos se benefician de dichos desequilibrios. Es una ventaja crítica para generar relatos de teoría. Los relatos feministas sobre la violación conyugal, el acoso sexual o las diferentes formas de razón moral de las mujeres son capaces de conceptualizar fenómenos hasta ahora invisibles porque parten de fuera de los paradigmas y esquemas conceptuales dominantes. Del mismo modo, Miñolo afirma que es esta marginalidad, lo que llama la herida colonial, la que permite al subalterno ver lo que está en esos círculos de poder. La herida colonial corresponde al hecho de que regiones y pueblos de todo el mundo hayan sido clasificados como subdesarrollados económicamente y mentalmente. Partir de la ubicación social del subalterno es lo que Kenzie Cornejo ha llamado punto de partida de la Wanaka, que, como expresa Harding, es un paso necesario para fortalecer la objetividad. Así, en lugar de debilitar la objetividad tratando de alcanzar un sentido imposible de neutralidad, al adoptar una conciencia geopolítica como punto de partida en el proceso de investigación, podemos trabajar para lograr una fuerte objetividad. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el testimonio y abrazar nuestra propia subalternidad? Al describir lo que significa para ella la descolonización en el sector de los museos, Pauwi Kearns nos da una visión elocuente de cómo es este trabajo. Los curadores indígenas y los creadores de exposiciones seguirán presionando para determinar cómo se cuentan nuestras historias y no para que esas historias se cuenten por nosotros. Así que aunque no deseo reformar todo el museo, sí quiero ver narrativas más sofisticadas sobre las múltiples experiencias vividas de lo que es ser maori, escritas por maoríes. Quiero ver interrogaciones perspicaces sobre lo que significa la descolonización para una persona indígena y una comunidad indígena, según lo declarado por las comunidades indígenas. Estas son conversaciones importantes que se deben mantener dentro del museo, porque como dice la cita anterior, seguimos siendo un sitio que estimula la discusión. Pero es de esperar que los procesos de descolonización garanticen que los beneficios inmediatos de estas conversaciones sean para la comunidad y no para la institución. Que no se siga hablando de nosotros en tercera persona. Esta será mi versión de la descolonización, poner al pueblo en el centro y no a los intereses de la maquinaria colonial. Asimismo, en su último informe sobre la repatriación, el mecanismo de expertos de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas nos dice que
Los museos deben desarrollar relaciones de confianza y deben de respetar el conocimiento, leyes tradicionales y costumbres de los pueblos indígenas en relación con los objetos de sus colecciones, con el Consejo Internacional de Museos, el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas pueden ayudar a los museos a promover un enfoque de estas cuestiones basadas en los derechos humanos y a lograr una mejor comprensión de sus obligaciones legales y éticas, así como de las expectativas y cosmovisiones de los pueblos indígenas. Las asociaciones de este tipo son esenciales para descolonizar los museos. Un enfoque basado en este marco se basa en normas internacionales. Un enfoque basado en derechos humanos proviene el empoderamiento, especialmente de las personas más marginadas. En este marco, los derechos humanos no se consideran solo un elemento, una dimensión en los procesos generales, sino que constituyen el marco fundacional y la base de todo el proceso de organización sociopolítica y desarrollo. El mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas también señala que la transición hacia un enfoque basado en los derechos humanos puede requerir un cambio drástico. En muchos casos de esta transición comienza con la exploración por parte de los museos de la cooperación con los pueblos indígenas como constituyentes, empleados y partes interesadas. A medida que los museos adoptan cada vez más los derechos culturales de los pueblos indígenas, junto con la repatriación, también pueden desarrollar relaciones más amplias, mejor información sobre las colecciones y una programación de colaboración coherente con los objetivos actuales de los museos de ser inclusivos, diversos y relevantes para las sociedades actuales. Voy a compartir mi pantalla y voy a mostrar algunas imágenes de los artistas que forman parte de una exposición que voy a describir. Imborrable, la tierra de nuestras memorias, una exposición sobre la memoria histórica financiada por el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo para crear capacidad en el Ministerio de Cultura de El Salvador. Ha intentado utilizar la museología de los derechos humanos y la museología infantil para centrar lo humano en su proceso de desarrollo. Para nosotros, como equipo curatorial con un miembro internacional y 2 locales, esta exposición supuso una oportunidad para invitar a los niños, las familias, los artistas y los activistas a que nos ayudaran a construir una versión colectiva y más completa de la historia que incluyera las voces de aquellos que han sido históricamente excluidos de las narrativas oficiales. Esto también nos ha servido para reapropiarnos del museo y del trabajo museológico para contar nuestras historias en nuestros propios términos. En un país en el que la violencia organizada y la represión estatal se han intensificado hasta niveles nunca vistos desde la firma de los acuerdos de paz, 1992, desarrollar una exposición sobre la memoria histórica en un proceso de co-creación ha presentado varios retos. No obstante, como equipo curatorial tomamos la decisión consciente de incluir la participación significativa no solo de los niños y sus familias, sino también de artistas y activistas que han denunciado públicamente la represión estatal. También decidimos incluir la participación de supervivientes de la guerra y víctimas de la tortura. Esto proporcionó una oportunidad para que estos grupos se apropiaran del proceso de desarrollo de la exposición y para que contaran sus historias en sus propios términos. Al mismo tiempo, este proceso también supuso el cumplimiento de algunas de las obligaciones legales con los excombatientes que el Estado aún no ha cumplido. Desde el principio hasta el final, este proceso ha incluido la participación de un arteterapeuta y un psicólogo especializado en tramas para garantizar la minimización del daño y que se aplique un enfoque responsable y ético en el proceso de desarrollo de la exposición. Además, a través de este proyecto, el equipo está proporcionando una plataforma para que los niños trabajen directamente con los supervivientes de la guerra para desarrollar una herramienta educativa que pueda ayudar a los antiguos presos políticos a compartir sus experiencias de la guerra con el público más joven. De este modo, se facilita el diálogo intergeneracional y se resiste la negación y el borrado del conflicto armado salvadoreño que actualmente promueve el gobierno. Además, al reunir artistas y activistas indígenas, negros, queer y mujeres, esta exposición también intenta servir de puente y de oportunidad para fomentar la creación de coaliciones basadas en políticas de afiliación para muchos de estos grupos que buscan un cambio estructural en El Salvador.
Muchísimas gracias, Armando. Eso fue fascinante, fenomenal, con tu presentación sobre el testimonio y la importancia del testimonio. Es importante utilizar el testimonio como un método para las prácticas de curaduría y eso resuena con la noción de que no se hable de estas personas en la tercera persona y eso es relevante para descolonizar un museo como un espacio territorial. Y es tan interesante que vienes de un contexto de derechos humanos y eso afecta y tiene un impacto en tu práctica hoy en día. Interrogar el espacio de la institución con sus historias que son profundamente problemáticas en sus prácticas de colección, sus vínculos con el colonialismo y cómo se puede operar dentro de ese legado colonial. Muchas gracias por tu presentación y sin duda habrá una rica discusión al final sobre este tema. Por último, me gustaría presentar a nuestra última panelista, Luz Sierra. Es una profesional de las artes boricuas centrada en la fotografía y la historia del arte. Sus intereses profesionales son crear proyectos accesibles para fomentar el compromiso de la comunidad a través de los archivos fotográficos y las colecciones de los museos. Su interés de investigación es rastrear los materiales fotográficos de la región del Circo Caribe y situarlos dentro de las nuevas consultas de las narrativas históricas neocoloniales. Es licenciada en Bellas Artes en fotografía con una especialización en historia del arte occidental por la Universidad de Puerto Rico. Actualmente Sierra está cursando un máster en preservación de la fotografía y gestión de colecciones en la Universidad X de Toronto. Bienvenida, Luz Sierra. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Tamara. Antes de compartir mi pantalla, quisiera darle las gracias a todos por estar aquí el día de hoy y también quisiera darle las gracias a Sword Gallery por este evento y me gustaría felicitar a los otros panelistas por compartir sus proyectos y su trabajo. Voy ahora a compartir mi pantalla. So today I'm going to share the approach that I've been taking to catalog and intellectually organize a El día de photography hoy voy a compartir mi proyecto. I have titled my thesis project Knock on Wood. Se llama Knock on Wood, Creating a Decentering Finding Aid for Montgomery Collection of Caribbean Photographs. This presentation has some photographs with discriminatory connotations that were wrong. Esta presentación tiene algunas fotografías con connotaciones discriminatorias que eran erróneas entonces y lo son ahora. La posicionalidad es muy importante para mí. The compilation of the collection began in 2005 by the American archivist and documentarian. Comenzó en 2005. Patrick adquirió fotografías de distintos lugares durante 11 años y los organizó en subgrupos con base en su ubicación geográfica, temas y fotógrafos. La AGO adquirió la colección y van de 1840 a 1890 y es la región que pueden ver en el mapa y esto incluye México, Centroamérica, Sudamérica y el AGO conservan esta colección. ¿Cuál fue mi primera aproximación? Dada la amplitud de la colección, sabía que no podría
acometerla toda en aproximadamente 6 meses. Así que primero reduje el alcance a los espacios geográficos predominantemente hispanohablantes. Luego elegí el periodo de fechas más temprano de la colección, porque el año 1840 marca el inicio histórico de la fotografía y el uso del medio como herramienta colonial, mientras que alrededor de 1890 es anterior a la guerra hispanoamericana que tuvo lugar en 1898 y que cambió la economía y las relaciones sociopolíticas de los territorios y países del Circo Caribe. He seleccionado la mitad norte del archipiélago caribeño, que incluye los países y territorios de Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Islas Caimán y Puerto Rico, conocidos colectivamente como las Grandes Antillas, tal y como las denominaron los colonos europeos. También incluyó las Bahamas, Bermudas y Turcas y Caicos. ¿Cómo podemos descentrar y migrar las colecciones a la nueva para la búsqueda cuando antes estaban catalogadas bajo legados coloniales? Esta pregunta me ha ayudado a fundamentar este proceso, a enumerar las herramientas que necesito para el proyecto y a definir el propósito, que es organizar intelectualmente la colección Montgomery de fotografías del Caribe en una búsqueda bilingüe inglés-español para mejorar la accesibilidad. He situado las fotografías en paralelo con la historia interior de los territorios y países. Mi idea en este proyecto es crear una ayuda para la búsqueda que facilite el acceso a través de las ubicaciones geográficas, los formatos y los temas. Preveo que este nivel de organización beneficiará tanto a los investigadores especializados en las historias y temas del Caribe como a los usuarios no especializados de la comunidad cuyo ámbito de actuación comience dentro de un interés geográfico. He dividido mi proyecto en 3 partes. La primera parte es el catálogo de mi reducida selección de materiales. He catalogado los materiales siguiendo las normas del AGO y se han tomado algunas otras decisiones a través de la catalogización para crear coherencia para una colección tan variada. El catálogo incluirá la fecha, la ubicación, las dimensiones y el soporte de cada objeto, imagen, así como una investigación exhaustiva sobre los fotógrafos seleccionados. La segunda parte consiste en organizar los materiales seleccionados en un orden lógico por geografía, fechas, fotógrafos, temas y materiales fotográficos, de manera que abarque y honre los matices de las palabras indígenas del Circuncaribe en español, Taino. ¿Qué se ha hecho hasta la fecha? He completado la revisión de un total de 1,138 materiales. En la actualidad me encuentro totalmente inmersa en el componente escrito y continuaré con la investigación para la ayuda al hallazgo y la revisión del material catalogado. La colección no estaba totalmente digitalizada. Trabajo con los objetos en persona y describo los materiales seleccionados en una hoja de Excel. También investigo los objetos y esto se está haciendo con planes futuros para que la colección esté completamente digitalizada, incluyendo todos los documentos relacionados con la adquisición de materiales que la acompañaron. Algunas de las decisiones de catalogación para la ayuda de Books han tomado, por ejemplo, los títulos. Se generan a partir de la inscripción o marcas en el recto o el verso de los materiales. Si no hay ninguna, el título es descriptivo. Tenemos que reconocer, por ejemplo, el texto en naranjas son los cambios que he realizado. Tenemos que reconocer que el material fue creado y difundido bajo una colocación social fuertemente racista de la alteridad.
Por lo tanto, las descripciones y marcas racistas o despectivas forman parte de los materiales, ya que estos son un reflejo de los puntos de vista occidentales de la época. He utilizado el acrónimo SIG para identificar y reconocer el contexto discriminatorio existente, y esto advertirá al lector de que no fue generado por el actual poseedor de la colección, el AGO. Y eso lo pueden ver en naranja en la pantalla. And recognize the existing discriminatory context, and this will, as I mentioned, this will advise the reader. As you see, again, it's the orange text. For the subject matter, the En description cuanto al tema, las palabras descriptivas se han generado a partir del contenido y el título de las fotografías. He consultado al tesoro de Getty y las tendencias de Google para también me he puesto en contacto con investigadores que han visto la colección, con el fin de abrir un diálogo con ellos sobre las descripciones temáticas y también para responder mejor a la comunidad investigadora actual. El Caribe es el epicentro del mundo moderno. El antropólogo judío estadounidense Sidney Mintz me da un punto de partida de interés para contextualizar el Caribe. Aunque el trabajo de Mintz se refiere a las economías coloniales explotadas, el Caribe es el epicentro del mundo moderno. Aunque el trabajo de Mintz se refiere a las economías coloniales explotadas, quiero estirar esta premisa y remontarme a la noción de las colecciones y archivos en el Caribe, lo cual desde la perspectiva occidental comenzó en 1538, cuando los españoles fundaron la primera universidad del hemisferio occidental en la República Dominicana. Quiero continuar la conversación postcolonial de la modernidad como una serie de laboratorios disruptivos. Otras fechas significativas que tengo en mente al revisar la colección y escribir el alcance histórico son la Revolución Haitiana de 1825, así como la Ley de Emancipación de las Indias Occidentales Británicas y los territorios coloniales de 1833 y su promulgación en 1838. Las fotografías de la colección en cierta medida no reflejan los conflictos internos o el progreso dentro de los países y territorios locales. En cambio, enmarcan visualmente la historia colonial de la región y sus economías de ocio, además de cómo se utilizó la fotografía para transmitir una visión. El papel de la revisión de los materiales históricos, como afirma Ariella Isha Zulay, no es confirmar lo que es, sino el papel que desempeñan en esta empresa. Esta colección añade una de las muchas piezas que faltan a la desconcertante memoria de la historia del Circo Caribe y deja más espacio para tantas indagaciones sobre el contenido de las fotografías, su difusión y su ubicación en una historia neocolonial. A día de hoy, todavía estoy en el proceso de completar la traducción simultáneamente con otras tareas que todavía se están desarrollando, como darle forma a la temática de acuerdo a las investigaciones actuales. Trabajar con esta colección ha sido un aprendizaje, especialmente entender en profundidad la materialidad, ese momento wow, ajá, de 1840, 1860. Me siento muy vinculada al contenido de estas fotografías, recorre cada fibra de mi ser, ya que la geografía de esta colección es la misma tierra que yo llamo mi hogar. Y en palabras de Fortunato Vizcarrondo y Carlos Esteban Deve, busco constantemente responder a su pregunta. ¿Y tu abuela dónde está? Gracias. Thank you so much, Luz. Muchísimas gracias, Luz. Una presentación fenomenal. Y te felicito por hacer una labor tan importante. Es tan importante saber de académicos que están tratando de descolonizar espacios como estos, repletos de un legado colonial, y propones nuevos métodos de interactuar con este legado de la colonia. Muchas gracias.
es una contribución muy importante. Decolonial approaches. Despite having different approaches, all of you Si bien hay diferentes perspectivas y acercamientos, todos ustedes contribuyen una perspectiva descolonizadora y prácticas descolonizadoras. Todas y todos estamos tratando de navegar este territorio de colonialidad en el norte global y encaramos distintas barreras y retos como curadores, académicos, investigadores. Todos contamos con experiencias vividas y conocimiento que en su momento hemos sido excluidos y marginados y en muchos casos hemos sido víctimas de racismo sistémico. Quisiera pedirles si pueden compartir o pueden hablar sobre sus experiencias. Habló sobre su posicionalidad dentro de Canadá. Quizás puedes hablar, Armando, sobre cómo te ves y cómo esto ha afectado tu proceso personal. Quizás Luz puede comenzar, luego Armando y luego Rodrigo. Okay, just your question was about my positionality at this moment. La pregunta es sobre la posicionalidad. You hint at that at the very end of your presentation and how your position as a Sí, hablaste de Puertorriqueña tu posición como puertorriqueña y cómo eso ha influido en tu proyecto doctoral. Very complex, but Es una pregunta muy compleja. ¿Por dónde empezar? Where do I position myself? Coming from a tiny island to this big geographic. Me posiciono en una isla muy pequeña. I have to distance. I will say I have learned to distance. Y he aprendido a tomar distancia, a ser crítica y ver diferencias entre lo que es la historia del Caribe. La historia del Caribe. Y una historia en español. Y aprender a descolonizar y a revisar la historia que aprendí en español. Me he distanciado para poder ser más crítica. Quick and short response. Thank you. Armando? Yeah, I think that Armando, question is really interesting, right? es una pregunta muy interesante para nosotros como inmigrantes. Kind of like live in these two worlds, right? So like Vivimos en estos dos mundos y yo me veo como una abeja transnacional porque viajo entre Latinoamérica y Norteamérica. Y hay diferentes enfoques en cuanto a la descolonización. Son muy diferentes. Por ejemplo, cuando pensamos en lo que significa la descolonización en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, en Estados Unidos, nos referimos a la descolonización no como una metáfora, sino la recuperación de la tierra y la legitimidad de los gobiernos que estamos tratando de desmantelar. En Latinoamérica, si lo vemos desde una perspectiva legal, es completamente diferente, porque esta idea de recuperar la tierra nunca va a funcionar. Los gobiernos represivos
de Latinoamérica no van a entablar un diálogo con los pueblos indígenas para que puedan retomar sus tierras. Esta dicotomía se hizo evidente durante las negociaciones, durante la declaración de la ONU, donde los pueblos indígenas estaban pidiendo que se reconocieran sus tierras y los pueblos indígenas de África, Asia, Europa decían que queríamos un enfoque de derechos humanos, pero en cuanto a los derechos humanos se reconoce la legitimidad del Estado. Entonces aquí hay una oposición, un conflicto entre retomar las tierras y la legitimidad del Estado. ¿Cómo se pueden conciliar esos aspectos? Y al existir en estos dos mundos, me pregunto mucho cómo puedo reconciliar lo que estoy haciendo y aprendiendo en Latinoamérica y lo que se está practicando en Norteamérica. A veces hay una respuesta, a veces no lo hay, pero estoy en ese proceso constantemente de entender qué significa ser inmigrante latinoamericano, queer, mestizo, solicitante de asilo, viviendo con VIH, todas estas personas que me hacen quien soy y estos contextos. Thank you, Armando. Rodrigo? Yeah. Rodrigo, I found it interesting that Luz, one of the first things she said was, you're asking about my positionality right now, right? And I think estoy that's pensando en mi posicionalidad en este momento y eso es interesante porque la posicionalidad cambia con el tiempo. different experiences are Conforme las experiencias cambian, el contexto cambia. immigrant, I think from a very early age when I left Chile, Desde que era joven y salí de Chile, myself fundamentally me as posicioné fundamentalmente como un chileno de izquierda. only 7. Yeah, Y quizás diga así, pero solo tenía 7 años. Pero sí, incluso a los 7 años, yo sabía que era de izquierda y que era chileno. position yourself, or at least that's how I position myself. Así es como yo me posiciono. When I started sharing experiences with Cuando comencé a compartir experiencias con amigues nicaragüenses, salvadoreños, y que estaban huyendo el conflicto en sus países, me empecé a identificar más como latinoamericano y mi posicionalidad empezó a cambiar. the experience of going back home, going back to Chile in 1984 until the end of the dictatorship. Y de 1984 a 1989, cuando terminó la dictadura, también influyó en cómo entendí mi posición. Because I was no longer a 7 years old. Más que nada porque ya no tenía 7 años y era mi decisión, As to whether I was going era una decisión to stay in Chile, right? que yo tomé si iba a permanecer en Chile o salir del país y Establish myself again in establecerme Canada. en Canadá. And so I self-identify myself as a colonized settler. Yo me identifico como un colono, un settler, But I'm trying to also kind y of creo que es complicado. through the lens of the Shiki Y también identity. trato de mirarlo mediante el lente Shiji Understand that I could be all of those things. I could para be entender que puedo ser todas esas cosas. Puedo ser chileno, latinoamericano, inmigrante, a colonized, colono right? y una persona colonizada. Y eso es solo el comienzo. Cuando pienso en mis raíces, en las raíces de mi familia, de mi comunidad y en Latinoamérica, esta hibridez, este aspecto híbrido, esta identidad shiji del mestizo es muy profunda y apenas estoy empezando con la superficie, con las primeras capas. Y tengo raíces indígenas, europeas, africanas, como la mayoría de los latinoamericanos. Y ese es el comienzo de mi proceso, de entenderme a mí misma. Y como dijo Luz, mi posicionalidad en este momento es de un colono colonizado. Así es como me identifico. Thank you. Such diverse
Muchas gracias por la diversidad de sus respuestas. Muchas gracias. Recibimos una pregunta del público de Margie Rowan. Muchas gracias, Rodrigo, Armando y Luz. Cada una de las presentaciones me mostró que es urgente, que sus mensajes son urgentes y que podemos mejorar nuestras prácticas a base de su trabajo. Han considerado colaboraciones que lleven a promover la discusión de colonialismo en el currículo o en el plan de estudios. ¿A quién le gustaría responder? Yo puedo comenzar. Yo estaba trabajando con la Universidad de Toronto y yo llegué a la Universidad de Toronto porque empecé a hablar con estudiantes y los estudiantes no se veían reflejados en la facultad o por el plan de estudios. Y entonces recibí una oferta de la Universidad de Toronto para hacer eso, para ayudarles a descolonizar su plan de estudios. El problema, sin embargo, es que no les interesa verdaderamente descolonizarse a sí mismos. Hay tanta resistencia y un ambiente tan tóxico. Los museos son tóxicos, pero las instituciones académicas también son muy tóxicas. Yo entré a una universidad y no entendía la jerarquía. Y estaba yo en el nivel más bajo de esta jerarquía. Y era un contrato de 3 años y querían que yo forjara relaciones para descolonizar el plan de estudios. Sin embargo, no guarda sentido porque para realizar este trabajo necesitas estar ahí con esas comunidades y rendir cuentas ante esas comunidades. Pero ¿qué sucede si mi contrato no se reanuda? ¿Cómo voy a rendir cuentas? ¿Y cómo el programa va a poder rendir cuentas ante esas comunidades para descolonizar el plan de estudios? No hay una disposición por parte de las instituciones y desafortunadamente, a pesar de lo mucho que disfruto de trabajar con los estudiantes, es demasiado tóxico y llega un punto en el que tienes que decidir qué vas a hacer, si voy a permanecer o si voy a seguir adelante. Y creo que lo que se requiere es que siga adelante. Y no se puede decir que vas a descolonizar el plan de estudios o un museo si no lo has empezado a hacer por dentro de la institución. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias, Armando. El contexto es un contexto muy tóxico. Muchas gracias, Armando, por tus comentarios. En su mayoría, las instituciones han sido lentas en su capacidad de cambio, como Armando bien dijo, no quieren descolonizar sus espacios, sus instituciones. Tengo una pregunta, si no hay más preguntas del público. ¿Cuál es la contradicción entre sus experiencias y sus estudios? Todos han cursado estudios en estas instituciones. ¿Cómo navegan esta contradicción? Podemos comenzar con Rodrigo y todos pueden
responder. Yeah, I also will kind of go back and forth with the previous question and this one because I think they're also linked, but Sí, me parece que esta pregunta también se vincula con una pregunta anterior. quite clear. Creo que queda claro que yo tengo mucho privilegio porque soy un hombre Primarily white, right? hombre Educated. primariamente blanco. There's a lot of privilege. Hay mucho privilegio y en mi educación también. Al mismo tiempo, I haven't had access to the privileges that others have had. que no he tenido el acceso a privilegios que otros han tenido. The way I would answer this question is that it's Mi respuesta a esta I pregunta think es it's important to think about our intent, right? que es importante tener en cuenta nuestra intención y el impacto que tenemos en los espacios que Going ocupamos. back a little bit to the previous question. Por ejemplo, en la pregunta anterior, Agree with what Armando was talking estoy about. completamente de acuerdo con lo que dijo Armando. At Oak University, for example, which is where I studied, and I A still su have vez, my license. So imagine, yo estudié mercadotecnia. Esa es otra capa never de worked privilegio. hired by an advertising agency, Nunca trabajé con una agencia de mercadotecnia, pero sí es lo que estudié. but at Oak University, where I studied, En la Universidad OCAD, donde estudié y donde tengo la mayoría de mis relaciones académicas, an interesting intent to decolonize. hay una intención interesante de descolonizar el plan de estudios mediante medidas muy concretas, por ejemplo, cluster hires, And for an openly, kind of discourse around decolonizing art and y design, para tener un right? discurso Perhaps más abierto. art and design institution. Es una institución de arte y de diseño, y eso ayuda. We still face all of those challenges. Sin embargo, aún estamos The blocking encarando process, muchos desafíos. El proceso y cómo se bloquea, las malas intenciones de los discursos practice, they're just looking y las prácticas que no son descolonizadoras. with the times and make money out of it, and, jump on the bandwagon, etc. Right? But I think, we have to also situate our own relationship, our own journeys. Necesitamos también situar nuestra experiencia y nuestro proceso en el contexto de una travesía más amplia. Estas son situaciones, sistemas dañinos que han existido a lo largo de décadas y siglos. Y va a tomar mucho tiempo desmantelarlos. Y espero que no tardemos cientos de años, pero continuaremos empujando y presionando no solo las instituciones, pero empujándonos a nosotros mismos, cuestionando nuestras intenciones, nuestras acciones. Yo quiero promover una práctica académica en la que podemos ayudar a los estudiantes a cuestionar su propia identidad y cómo se autoidentifican y cómo esa identidad se ve reflejada en sus acciones, en su conducta y en sus actividades cotidianas. Eso no se puede enseñar si uno mismo no lo practica. Es importante ser primero un ejemplo. No sé si estoy contribuyendo a la conversación, espero que sí, pero lo que puedo decir es que necesitamos ser ese ejemplo a seguir. Thank you. Armando. Muchas gracias. Armando. Sí, esta es una pregunta que siempre tengo presente, porque si bien tenemos mucho privilegio en nuestras posiciones en el norte global y muchas de nosotras
trabajamos en el sur global y para mí es tan importante tenerlo en mente y pienso en las palabras de Silvia Kusikanki. Nosotras y nosotros sí podemos ser extractivistas también. Y es muy importante reconocerlo. Y es algo que siempre quiero pensar, reflexionar. Si cuando voy a Latinoamérica y trabajo con las comunidades, si bien pertenezco a estas comunidades, aún tengo que ser muy claro y trato de hablar con las personas y decir, bueno, tú estás haciendo este trabajo y yo quizás publique y escriba sobre este trabajo y yo me voy a beneficiar de esa publicación y yo tengo que asegurar que estas comunidades con las que estoy trabajando se van a beneficiar de esto, que no sea solo yo, porque todo este trabajo que hacemos nos vemos beneficiados. Sin embargo, ¿cómo estamos contribuyendo? Y algo que siempre trato de garantizar es que todas las personas que estén involucrados en mi proyecto sean pagados. Si no podemos incluir a personas solo porque son marginadas, si no les vamos a pagar por su pericia, si no vamos a reconocer su pericia. Y también trato de crear puentes entre las comunidades, las instituciones, los académicos. Por ejemplo, a veces recibo invitaciones para publicar en libros y trato de reunir a esas personas. Por ejemplo, Mónica Patterson de Carleton University, ella cubrió el costo de traducción para contribuir un libro al que ella está editando y ese es uno de los retos. Nosotros podemos publicar porque escribimos en inglés, pero muchas de las personas no escriben en inglés. Es muy importante negociar eso también y crear espacio para esas voces, que no siempre seamos nosotros. O, por ejemplo, voy a presentar un proyecto que mencioné, una exposición en El Salvador y la voy a presentar en la Asociación de Museos Canadienses y con 2 curadoras van a hablar sobre su trabajo y así no siempre soy yo el que está hablando y el que está que es reconocido. El crear esa solidaridad forma parte de todos mis proyectos. Por ejemplo, en el proyecto en El Salvador, yo me aseguré de crear un equipo sur-sur, incluía muchas personas de Latinoamérica con quienes trabajo, para asegurar que las personas en El Salvador pudieran también desarrollar esas competencias durante el proceso porque no me necesitan llevar, porque yo no he estado ahí en 22 años y no tengo el conocimiento local, no vivo ahí todos los días y por tanto es mejor que les curadores locales estén involucrados. Y lo mismo aquí, por ejemplo, todos los proyectos tienen que tener un componente de desarrollo de competencias para que las comunidades puedan seguir siendo sostenibles y que no siempre tengamos que estar presentes. Hay mucho más que decir, pero me detengo ahí. Sorry. Going back sort of like to the first question that it was asked about how the engagement of En cuanto a la pregunta within sobre the prácticas curriculum, descolonizadoras y el plan de estudios, es una pregunta muy compleja y como ya dijeron Armando y Rodrigo, voy a sumar a sus comentarios. Yo he decidido trabajar en proyectos que son proyectos abiertos y accesibles. He observado que las instituciones quieren ayudar, quieren descolonizarse, pero como bien dijo Armando, no están dispuestas a hacerlo. Y ha sido un reto recibir una remuneración justa por ese trabajo, porque requiere tanto tiempo, tanta energía. Y lo quiero hacer
de tal modo que pueda involucrarme con la realidad de las comunidades y no solo de una posición de un producto. Y en cuanto a la segunda pregunta, se me olvidó. Privilegio. Sí, esa palabra, privilegio. Reconozco el privilegio que yo tengo. Es muy complejo. Siempre cuestiono mis intenciones y me pregunto, ¿por qué lo estoy aquí haciendo y quién se beneficia de esto? ¿Y cómo puedo compartir este beneficio? Para mí también es importante buscar un involucramiento de todos los niveles de la comunidad. La accesibilidad para mí es muy importante, es un espacio muy personal. Hay poca accesibilidad en las escuelas públicas y yo batallé con la accesibilidad. Pienso mucho en mi intención y en cómo podemos intercambiar el conocimiento. Una tezclera. So thank you so much. Sí, muchas gracias. End the forum for today. We have another one coming up in Vamos a celebrar otro foro en una hora. Muchas gracias, Rodrigo, Armando y Luz, por su participación, por sus presentaciones. Es un trabajo tan importante que están compartiendo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad para compartir esto con ustedes y con nuestra comunidad.